Bien, muy buenas noches, bienvenidos a Corriente Alterna de Alterna Televisión. Ya estamos al aire, estamos con nuestro invitado para hablar sobre temas bastante importantes, el tema de la huelga de los docentes. Un tema bastante delicado en el sentido de que hay muchos sentimientos encontrados. ¿Sentimientos encontrados en qué sentido? Es en el enfrentamiento que va a originar o ya está originando el gobierno con los padres de familia, ¿no? Que es un sector bastante importante en esta huelga, pero que al parecer, como crítica lo digo, no ha podido ser involucrado en esta lucha. Para eso estamos con Juan Díaz Gómez para conversar acerca de este problema. Él ha sido también docente y conoce mucho acerca de la lucha que durante muchos años ha emprendido el magisterio. Vamos a saludarlo. Muy buenas noches, Juan, bienvenido al programa. Como siempre, muy complacido de llevar una conversación amena contigo, y si deja de ser amena, más interesante. Yo creo que es más interesante, por Claro, supuesto que sí. Claro, el tema es importante. Sí, el tema es importante. Bueno, antes de empezar con el tema de los maestros, Ajá. yo quería preguntarte, porque aquí se ha hecho una novela sobre el tema de Guillermo Agüero Redes, Claro. y entonces quería preguntarte lo siguiente. ¿Es verdad que pierde Huacho por no tener Agüero dentro de esta contienda, o cómo lo evalúas tú esta situación? Esa aseveración resulta muy superficial, muy epidérmica. Considero yo que, por el contrario, y creo que coincidimos ahí, Huacho gana porque es uno menos de los que se presume arregló con Quimpa. Claro. Y él, incluso en el ejercicio del cargo, que ha tenido 2 gestiones, ha manifestado abiertamente la imposibilidad del cobro del tributo de parte de Quimpa, que son alrededor de los 200 millones. Parece que a la opinión pública también no le queda claro, es decir, yo creo que los medios de comunicación, en vez de aclarar la situación, pues lo victimizan mucho a Guillermo Agüero. Hay la teoría del pobrecito, pues, que está un poco anidada en nuestro sentimiento colectivo. La teoría del pobrecito, ¿no? Que mira que está viejito, cómo le hacen eso, ¿no? Y que en parte hay razón. Hay razón. Porque es una suerte de deslealtad hacer lo que han hecho con Agüero, al margen de su proceder político torcido o no, porque también nos dejó la deuda de T-Corporation, ¿no? Claro. Entonces, hay cosas que son insalvables. Claro. Es un tema, yo creo que estrictamente partidario, lo tienen que resolver Somos Perú, ¿no? Claro. Pero hablando del tema un poco que nos interesa como huachanos, respecto a Guillermo Agüero, sí, yo creo que ahí me parece que hay una victimización de parte de los medios, y los medios de comunicación lo que deben de ver o insistir es en tratar de aclarar los temas, ¿no? Claro. Y los temas no es de lo que decida si Somos Perú para bien o para mal de Agüero, sino lo que se decide en función a los intereses de Huacho, ¿no crees tú? Sí, yo considero eso. Sin embargo, hay escaso poca credibilidad en el órgano electoral, Jurado Nacional de Elecciones, y no se sabe cómo va a resultar esto. Porque, si bien es cierto, él no se ha inscrito por decisión propia, al pretendérsele imponer regidores que él ni conocía, pero también lleva a ilustres desconocidos, ¿no? O gente impostora, ¿no? Lleva, por ejemplo, un pseudo historiador ahí, un tal Dava Pitaluga. Él no es historiador, ni siquiera profesor de historia, pero lo presenta como historiador. No vive en Huacho, peor todavía, ¿no? Peor todavía. Claro, y así, desconoce un poco la realidad. Como que hay vacas sagradas que los medios de comunicación no quieren tocar, y la opinión y los intelectuales tampoco, ¿no? Menos. Pero claro. Eso de las vacas sagradas está mal también. Ya bueno. ya no debe haber vacas sagradas. Mira, hasta en fútbol hemos entendido que la cuestión es de equipo. Es de colectivo, es de equipo. Ya no hay esas individualidades, esas estrellas. Eso ya debe quedar atrás. Claro. Entonces, si vamos con una lista que lleva un equipo, que lleva una propuesta que va a viabilizar el verdadero desarrollo y progreso social de Huacho, ni hablar, pues. Claro. Pero cuando esa no la vemos como una alternativa viable en esa dirección,
ni hablar, no hemos perdido nada. Ahora, viendo los intereses de Huacho, desde mi punto de vista, yo creo de que es lo mejor que le ha podido pasar a Huacho, ¿no? Sí, es una persona que representa no los intereses de Huacho, nunca lo ha representado. No, nunca. Imagínate, cuando estaba en pleno ejercicio, abandonó el cargo para pretender llegar a ser congresista. También, o sea, eso tampoco es bueno, pues, ¿no? Como, o sea, por la ambición personal, legítima para todos, deja una responsabilidad, un compromiso. Ahí no le importó T Corporation, pues dejó, bueno, pues. ¿Y a quién se la deja? A Barba, que en ese tiempo creo que era más irresponsable que ahora. Claro, parece que algunos olvidan de que la millonaria deuda de T Corporation fue en la gestión de Guillermo Agüero. Ahí se inicia, y con Valencia mismo. Impagable hasta el momento, porque hasta ahora no se puede pagar. Era del orden de los 5 millones, mal no recuerdo, 7. Y hoy día son como 40. Sí. Imagínate. Es terrible, es terrible. Claro. Entonces, desde tu punto de vista, no hay que victimizar a nadie. No, en la política yo creo que hay riesgo. Además, ¿no? en la política es así, pues. ¿No? La política es de zancadillas, de codazos, es de juego sucio. Esa es la política, pues. Quien se mete en política tiene que arriesgarse a eso. Dentro de los políticos tradicionales, pues, ¿no? Porque hay políticos que sí muestran una presencia de decencia, una propuesta de pulcritud, y a esos políticos también que son muy escasos hay que reconocerlos. No es el caso de Agüero. No es el caso de Guillermo Agüero. Era importante tu opinión sobre este tema. Vamos al tema de la huelga. ¿Qué está pasando con la huelga? Hace algunos días pude percibir muy cerca la manifestación de los huelguistas, bastante reducido cuando fueron a solidarizarse con un docente del Pedro Paulet. Y al final, en horas de la noche, se quedaron un pequeño grupo bastante reducido solidarizándose con el docente. Y en las calles tampoco no vemos como ese acontecimiento tan importante como hubo el año pasado, con la huelga tan importante que se dio a nivel nacional, incluso aquí en Huacho, que sorprendió a muchos. ¿Qué está pasando con la huelga esta vez? Varios factores, ¿no? Y yo quisiera detenerme un poco en un análisis un poquito más extendido. A ver, te escuchamos. El problema de la educación tiene varias aristas. Una de ellas es el magisterio. La otra es el problema de infraestructura que la prensa nacional está destacando, ¿no? Como quien dice, a los maestros no le des, primero construye colegios. ¿Te das cuenta? Claro. Y la otra que nadie toca es el elemento alumno. Aparte, pasando por equipamiento, pasando por capacitaciones, pasando por materiales educativos, etcétera, ¿no? El elemento alumno. Tenemos el 43% de niños menores de 5 años con anemia, que no son tratados adecuadamente y que van a llegar de aquí a 2 años, 1 año, van a estar, o ya están en los centros inicial, van a seguir primaria. Entonces, esos chicos, aunque tengan un premio Nobel, y siempre lo digo, como profesor, no van a progresar, porque tienen desventajas, ¿no?, constitutivas en su persona. El tema de educación se ve de manera superficial. Muy superficial. No se toca en los temas de fondo. No se toca los temas de fondo. El gobierno siempre le da más peso a la infraestructura. ¿Por qué? Porque ahí está la coima, pues. Ahí está el 10%, y ahora con la asociación público-privada, ahí está la privatización en marcha. ¿No es verdad entonces que la privatización de educación en el país se ha detenido? No. Está con otros mecanismos, se está implementando. Sí, se está implementando. ¿Y es por eso la forma en cómo el gobierno trata al docente? Bueno, en un sistema como el nuestro, ningún gobierno va a tratar bien al docente. En el único periodo en que estuvo el maestro regularmente, y yo estaba trabajando ya en esa época, fue con Velasco. Con Velasco teníamos una situación, pero aún así el maestro no estaba conforme, pero su situación era mucho mejor que la actual. La actual es de precariedad, es precaria. ¿Cuánto es lo que gana un docente como mínimo? Hoy en día están con 2.000 soles, pero de ahí le descuentan el seguro, el CAFAE, muchas cosas, ¿no? Entonces, yo estimo que deben estar 1.800 más o menos. Aparte que tienen créditos. Con 1.800 no se gana, no se puede vivir. ¿Qué se va a poder vivir adecuadamente? Más si tienes hijos, ¿no? Peor, pues, ¿no? Entonces, esa es una gran dificultad. Ahora, la mayoría de maestros tiene
créditos de consumo con la banca, con la misma derrama, con las cajas municipales. Entonces yo comentaba siempre, digo, el maestro cobra hoy y paga lo que comió el mes pasado. Y el mes que viene lo fía. Y así el siguiente mes también cobra, paga lo que consumió el mes pasado y vive a crédito el mes siguiente. Para endeudado el maestro peruano. Ahora, le aumentaron de 1.300, hablo como generalidad, ¿no? De 1.300 le aumentaron a 2.000. En el caso de los de secundaria, trabajando 24 horas, le aumentan a 2.000, pero le suben a 30 horas. Entonces el maestro que antes tenía un día libre, unas horitas por ahí sueltas, que podía salir a cacholear con su moto, su puesto de ambulante, o etcétera, ya no tiene tiempo para hacer eso. Y por el contrario, le cargan bastante responsabilidad en preparación de clases, capacitaciones y una serie de documentos que lo ocupan demasiado en su tiempo. Muchas veces hemos escuchado, y desde el año pasado, cuando los padres de familia dicen los maestros son ociosos, no hay buenos maestros, califican al maestro como que no está preparado y que tiene mucho que ver esto los gremios. No. ¿Qué opinas tú sobre este? Absolutamente. Que haya profesores que descuiden un poco su actualización por lo mismo que tienen que trabajar paralelamente en otra ocupación, sí, puede ser que se descuiden en su actualización. Pero que de ahí a que digan que son ociosos, etcétera, yo creo que se está exagerando, ¿no? Y de eso aprovecha el gobierno. El gobierno parece que orienta ese tipo de información, ¿no? Entonces, yo creo que el maestro, desde el momento que sale de una universidad, desde el momento que es un profesional, y no solo el maestro, no cualquier profesional en cualquier carrera, disciplina, ya es un nivel académico. Es un nivel académico. Ahora, que después es que hay que actualizarse, ¿no? Hay algunos que pueden descuidarse por las razones que te expreso, ya es otra situación, ¿no? Lo que hemos observado es que el magisterio entró en una importante huelga que aglutinó miles de maestros. Creo que casi todos participaron. Aquí hubo movilizaciones importantes, sí, siempre, ¿no? Y a comparación de otras, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Desde mi punto de vista, no sé si tú vas a discrepar conmigo, pero creo de que desperdició una gran oportunidad. Los maestros no han visto a los padres de familia como aliados, y es allí, en ese acontecimiento tan importante donde el magisterio salió a marchar, es allí donde se debió realizar un trabajo con los padres de familia. Claro. Hoy lamentablemente los padres de familia no son los aliados de los maestros, por una negligencia del sindicato de docentes. Es decir, hoy en el Perú el tema de educación no puede seguir siendo un problema del maestro. Claro. Es que hay que verlo, como te digo, dentro de un contexto de estructura. El problema del maestro no podemos verlo aislado del sistema. Es uno de los elementos del sistema que muestra debilidad para el sistema. Entonces el sistema tiene que protegerse y decir, no, el maestro, su lucha no es legítima, no es justa, pero sí nosotros todos sabemos, y tú también, y los que nos están observando a través de las redes también, que sí, las luchas del magisterio son legítimas, que son justas, que son necesarias, porque el gobierno no los va a atender, nunca lo hizo de buena gana. Los sataniza, los ningunea, los hunde en el peor de los descréditos para no atender sus legítimas reclamaciones. Ahora, el sindicato, no te había respondido en la primera, no tiene responsabilidad de cómo está la educación en el país, no es responsabilidad del sindicato. El sindicato tiene por función exclusiva la defensa de los derechos de sus agremiados. El sindicato, sea del tinte que fuera, no tiene que ver en política educativa, no tiene que ver en modelo educativo, no tiene que ver en presupuesto de educación, no tiene que ver en nombramiento de profesores o en contratación, porque tenemos pues como 100.000 maestros, creo, contratados, o 150.000 maestros contratados.
que recién ha salido una norma que les permite ya tener el mismo trato que los nombrados, que tampoco es buen trato. Entonces, el gobierno quiere darle el nivel del sindicato al Ministerio de Educación, que sí es la responsable de todo lo que tú has señalado. Claro, es el Ministerio de Educación el responsable. Entonces, no es el gremio. No es el gremio, de ninguna manera. El sindicato, el gremio, y en cualquier expresión laboral del país reclama los derechos. Para eso se forma el sindicato. Es para defender los derechos del agremiado. Él no lo nombró. Pero el gremio, ya hablando de esta segunda pregunta que te planteaba, en esta segunda pregunta te decía lo siguiente: el gremio no vio a los padres de familia como un aliado, no se ha trabajado durante todo este tiempo. Yo creo que antes de ir a una huelga ha debido de trabajarse Tal vez, sí, yo creo que tienes razón. Se confió que en la huelga anterior el padre de familia sí estuvo ahí. Claro. Pero ahora también hay expresiones. Por ejemplo, en Medallita Milagrosa los padres no han permitido que ingresen reemplazantes. En Huaura, inicial, ¿no? Han hecho causa común con los profesores. Pero son contados, aislados. Aislados, pues, claro, aislados. Claro. Pero ahí hay que hacer un trabajo, indudablemente. Pero yo creo que hubo una gran oportunidad el año pasado, luego de la huelga, hacer ese trabajo, pero el gremio se ingresó a un problema interno, lo que le restó la posibilidad de empezar a hacer un trabajo con los padres de familia y alumnos, que también son importantes. Ahora, otro defecto es, por ejemplo, que el gobierno no tuvo interés en firmar ningún acta de compromiso con la dirigencia de Terrones, Castillo Terrones. Castillo. No, en ningún momento. Y Castillo entró al juego y no firmó ningún documento, ningún acta. El gobierno sí firmó acta con Mesa Tica del Cusco, firmó acta con la dirigencia de Arequipa y de Piura, y firmó acta con el traidor Patria Roja, con el oficialista, ¿no? Claro. Entonces, según la perspectiva del Ministerio de Educación, él tiene compromiso, sí, con Piura, con Arequipa, con Cusco y con Lima, pues, que está el SUTE Patria Roja. Pero las bases del magisterio que están aglutinadas con Castillo Terrones no tienen ningún documento firmado. Ahora, ¿un error? Yo creo que sí. Se les estigmatiza porque no están reconocidos. Y los declaran ilegal. Pero con el ministerio, con el ministro anterior, parece que hubo algún acuerdo. Pero no parece firmaron que nada. Ya se iba a dar reconocimiento, se iba a atender, claro, al sindicato de Castillo Terrones. Pero eso es un proceso, pues, ¿no? Un proceso. No puede haber dos SUTE, por decirte. Claro. Tendría que llevar. O sea que ahorita Castillo Terrones, el sindicato que representa, no tiene reconocimiento ni reconocimiento. Claro, pero tiene legitimidad. Sí tiene legitimidad. No podemos desconocer que las grandes mayorías de las bases del magisterio están con Castillo Terrones. Están con Castillo, pero hoy temen de que sean reemplazados. Temen el descuento. Por eso es que la huelga ha entrado un debacle. Sí. Es decir, hay poca participación de las bases, se nota. Pero no quiere decir que va a seguir así. Porque inmediatamente van a irse sumando, me parece. Yo tengo esa percepción. O sea, van a ir... ¿No está en riesgo la huelga? No, yo creo que no. Recién empieza. Una semana. Hay que ver cómo es el comportamiento. Es que el fenómeno fútbol también ha sido un cortinón de humo a esta problemática. Claro. Pero ya el seleccionado peruano ya tiene que regresarse con sus maletas. Así que ya eso va a pasar a un segundo plano. Y la actividad de los maestros tendrá que ir acentuándose, radicalizándose, y se van a ir sumando otros colegios, otros profesores. ¿Qué papel toma o asume Patria Roja en todo esto? No solamente en este gobierno, sino en todos los gobiernos. ¿Qué papel ha tomado? Lamentablemente Patria Roja ha decepcionado, ha traicionado al magisterio. Debería estar en la huelga. Patria Roja debería estar en la huelga. Pero ellos dicen que no, porque es una convocatoria que lo hace el Movadef. Pero acá, olvidémonos de los colores políticos. Yo creo que aquí nos entendemos muy claro. Yo no soy ni Patria, ni soy Movadef. Es más, si Movadef está vinculado a Sendero, Sendero a mí me amenazó de muerte
en el año 92. ¿Utiliza Patria Roja como estrategia eso Como, para claro, legitimar? para desatenderse de su responsabilidad como sindicato nacional reconocido, acreditado, etcétera, ¿no? Pero Patria Roja se contradice, porque Claro. si hay que luchar por derechos, eso únicamente se hace en las calles. Debería estar en las calles, aunque no estén en la misma vereda, pero debería estar en las calles. Claro. O sea que es peor que antes, Pero, porque peor, antes al claro, menos pues, participaba claro. Porque la historia está en las huelgas. la historia está registrando todos estos hechos. Y el que no esté en la huelga tendrá que responder pues por su posición política si la tiene, o por su agremiación, o tendrá que responder pues ante la historia de qué papel está cumpliendo ante una huelga que sí, si bien es cierto es declarada ilegal, al final nunca declararon legal ninguna huelga, ¿no? Pero es legítima en las aspiraciones del maestro. Eso sí no la podemos soslayar. Y mira que no son santos de mi devoción, ¿eh? Porque muchos de esos dirigentes del actual SUTE, de las bases, incluso a mí no me ven bien, no me ven con simpatía. Es que cuando yo salí elegido decano del colegio de sí. profesores, primer decano regional del Colegio de Profesores del Perú, muchos de ellos estaban en contra mía, ni siquiera votaron por mí, ni siquiera votaron en blanco, no votaron simplemente por su radicalismo. ¿Te das cuenta? Es que los intereses son distintos. Totalmente ¿no? contrapuestos. Pues. No, para nadie es un secreto que el magisterio es de izquierda, en su dirigencia por lo menos. Yo creo que aquí hay que definir simplemente quién es el enemigo. ¿Quién es el enemigo principal? ¿No? Entonces, y dejarse esas rencillas colaterales dentro del gremio. La misma dirección actual es sectaria también, es sectaria. Entonces, hay algunos profesores que no están en huelga por X razones, en lugar de llamarlos, los atacan, pues, ¿no? Incluso a Patria Roja deben llamar a las bases de Patria. Claro. Ya, profesores, ustedes son tan igual que nosotros. ¿Es numerosa las bases de Patria Roja aquí? Están armadas, son 3, 4 por ahí que aparecen. No son muchos. No son significativos. Es decir, estamos frente a una situación en la que Patria Roja va a salir perdiendo. Está en peligro de extinción. Si se mantiene... ¿Tú crees que ya iniciaron en ese proceso de extinción? Yo creo que sí, porque si se sostienen es porque tienen un poder económico, que es la derrama magisterial, que le permite mantener funcionarios políticos en el contexto nacional. Claro. Sí. ¿Y cómo hace Patria Roja para seguir teniendo en su poder el dinero de los maestros? Es que ellos tienen posesión de la derrama magisterial por ley. Ya ellos comparten el directorio incluso con el Ministerio de Educación. Pero no hay forma, porque al final es el dinero la única forma de cambiar, cada uno, ¿no? La única forma de cada docente. De cambiar la dirección de la derrama es cambiando la orientación del SUTE. O sea, se le descuenta al docente en su cheque para que esta gente utilice políticamente y se enriquezca, porque tengo entendido de que hay muchos funcionarios y mucha gente de Patria Roja que nada tiene que ver con magisterio y viajan constantemente para apoderarse de otros gremios también importantes. O sea, utilizan el dinero de cada docente para este propósito. ¿Cómo hacemos o cómo hacen los docentes? Es por eso que los docentes están en contra de la derrama, la mayoría, sobre todo los que están en la huelga. Porque si ellos logran legalizar su situación, entonces tendrían asiento en la derrama. ¿No? El otro sindicato de Patria sería desplazado y ellos pasarían a ser miembros del directorio de la derrama en mayoría. Esta lucha interna que existe con Patria Roja no distrae el propósito principal de la huelga. Sí, totalmente. Y es lamentable que a veces salgan los dirigentes nacionales de Patria Roja, del SUTE de Patria Roja, a despotricar contra el propio maestro. Es una cuestión de lealtad. Por ejemplo, yo te digo, yo fui amenazado de muerte por esta corriente. Entonces, porque eso me ocurrió, yo no voy a hablar en contra de la huelga de los maestros. Pues. Esa es otra cosa. La lucha política es diferente. Exacto. Claro, la lucha política es diferente. La lucha sindical nos compromete a todos. Mira, yo incluso estoy en condición de jubilado, ¿no? Pero eso no me exime de un compromiso que yo asumí siempre frente a las luchas del magisterio. Entonces, ese es el objetivo de Patria Roja, trabajar a favor de los intereses no del maestro, sino del gobierno. Claro. Porque es el principal, divide y reinarás, dice. El principal aliado del gobierno. Está dividiendo el sí.
Y está reinando, el gobierno está totalmente seguro de que esto no va a proceder. Claro, no, tiene su soporte social y político del gobierno, es Patria Roja. Se viene y se amenaza a los docentes ya Claro, en estos momentos esa es la conducta de reemplazarlos. Siempre fue. Siempre fue así. Yo te cuento. Yo participé en 2 grandes huelgas nacionales en el 78 y 79. Yo fui miembro del comité de lucha de la provincia, ¿no? Entonces, en esas huelgas, sobre todo en la del 79, no nos devolvieron ni un sol. Es más, nos subrogaron, o sea, nos sacaron del cargo. Después de varios meses, ¿eh? Al final, un poco porque la educación también estaba en riesgo, y nos reponen, pero no en nuestras plazas, sino nos mandan a diferentes lugares. A los profesores de acá de Huacho, de la provincia de Huaura, mandaban a Barranca, Paramonga, a mí me mandaron a Humaya, yo trabajaba en Huaura, el distrito, me mandaron a Humaya, donde en esa época no había ni movilidad, ¿no? Entonces, así. Y nunca nos pagaron un sol del tiempo de huelga. Perdimos totalmente. Después, cuando en el 80 ya ingresa Belaunde al gobierno, ¿sí? Belaunde, amnistía, y volvemos a nuestras plazas de origen recién. Eso fue 78-79, fue como la dictadura de Morales Bermúdez. El traidor del Perú y de Velasco. Claro. Entonces, el magisterio, esta es una experiencia más de las huelgas. Sí, yo creo que los maestros deben tenerse confianza. Nunca una huelga fue declarada legal. Todas las huelgas para el oficialismo siempre han sido ilegales, siempre han perseguido a los maestros. Incluso ha habido momentos que se tuvo que hacer huelga de hambre. Ha habido muchos maestros que han pasado a las cárceles, a las mazmorras del gobierno de turno. Han sido perseguidos, ha habido víctimas también, hay mártires del magisterio que han caído en la lucha. No, eso es así, la lucha es así. Claro. Entonces hay que educar a la población. Yo creo que sí, hay que explicarle, ¿no? Porque de repente decirle educar a la población puede ser susceptible y entender de otra manera, ¿no? Hay que explicarle el problema a la población. Ese alumno... Porque el tema de educación no solamente, vuelvo a repetir, es un problema de docentes, desde mi punto de vista. Es estructural, pues ya lo señalamos al inicio, ¿no? Claro. Hay que ver acá el alumno si va bien alimentado o no va bien alimentado. ¿Y por qué no está bien alimentado, no? Porque el padre no tiene trabajo. ¿Y quién es responsable de todo ello? Claro, visto de la derecha, era, pues, el gobierno no te va a dar todo. Pero oiga usted, estamos pagando impuestos. Nosotros estamos pagando impuestos y ahora más caros todavía los indirectos. Claro. Entonces tenemos legítimo derecho a reclamar al Estado que nos mete la mano al bolsillo, que revierta eso en servicios básicos, elementales, educación, salud, seguridad, transporte, o sea, las carreteras, lo elemental. Claro, pero todo eso mínimo nos está costando. Yo hace algunos años visitaba las instituciones educativas y te cuento por experiencia, tratando de motivar a los jóvenes a reflexionar sobre el tema del proceso de privatización. Estamos hablando del año 2000, ya. 2005, 2000 seguro, más o menos. Y entonces yo creo que los maestros no se han preparado, porque cuando yo iba a tocar a las puertas a los colegios, no tenía las facilidades. Yeah. Yo creo que ¿tú crees que hay un escenario propicio para empezar a través de los docentes a hacer docencia, es decir, explicar a los chicos? Porque es importante, o sea, yo no entiendo por qué en los años 70 los escolares estaban federalizados, ¿no? Tenían sus federaciones, tenían sus organizaciones, claro, y prácticamente hacían política. Sí. Y hoy pues se dice de que los niños no pueden opinar, ni pueden decir, o dicen, están utilizando a los chicos en las huelgas. Es que han desacreditado a la política a niveles demasiado deprimentes, que hoy en día la gente lo toma mal, pues, ¿no? Y la política tiene que ver mucho con la formación ciudadana, y no se da. Y cuando el profesor hace formación ciudadana de veras, con casuística de la realidad, hay una ley que dice apología del terrorismo. Y al profesor lo pueden denunciar, incluso los padres de familia menos
menos avisados en estos temas, lo pueden denunciar al profesor de hacer apología. Mira, imagínate, o sea que estamos en un sistema que te atrapa. Que te oprime, te aplasta y no te da tregua, ¿no? Incluso los cursos, como por ejemplo filosofía, que había que enseñar a pensar al alumno, filosofía, economía, ya no están, ya. Se reducen a 2 hojitas, 2 clases o 1 clase. ¿Cómo ves tú al escolar de hoy? ¿Tú crees de que se inicia una nueva generación de gente más consciente o crees de que no vamos a igualarnos a los alumnos de los años 70 yo veo que estaban federizados y que organizaban sus procesos electorales para elegir a sus dirigentes? La educación está ahora más orientada al pragmatismo, al utilitarismo, ¿no? Al individualismo. O sea, yo me preparo, yo avanzo, yo soy y no me interesa el resto. Exacto. Claro. Llego a ser profesional, hago riqueza y el resto... Y ese es el éxito. Ese es el éxito individual. El éxito, ¿no? Y si trabajo para una transnacional, mejor. Si trabajo para una minera, bingo, ¿no? Pero no vemos el lado... joven exitoso. El lado social, el lado humano, no nos importa ya. ¿Tú crees de que las contradicciones... el modelo neoliberal llega en algún momento a asfixiar a cada ciudadano por las políticas fuertes que tiene en el aspecto económico? ¿Crees tú que en un momento esto va también a ser un boomerang en contra de este modelo y quienes lo... Yo considero que sí. Pero hay que podemos tener esperanza entonces sí, de pero hay que llegar hacer a un trabajo momento fuerte, duro, de parte de la dirigencia, de parte de los hombres más lúcidos, más evolucionados, hombres y mujeres más evolucionados, tienen que hacer un trabajo de concientización, un trabajo duro. Pero tiene que partir a base de la autocrítica, claro, también. También. Yo no veo a los docentes del SUTE, SUTE actual que hay autocrítica. No lo veo, bueno, porque yo desde hace bastante tiempo vengo criticando a los docentes de que es importante. Pero dime, ¿tú los has invitado acá a los dirigentes? Sí, los he invitado varias veces. No han venido. ¿No vienen? No han venido. No han venido. ¿Que se sienten incómodos? No lo sé. Yo en Corriente Alterna los he invitado de manera pública y también les he dicho, les he criticado, pero no con el afán de hablar mal de ellos, sino con el afán de hacerlos... que vayan o que se concienticen en el sentido de que en estos momentos es un aliado los padres de familia y son un aliado también los alumnos. Claro. Yo creo de que eso es lo que deben de tomar en cuenta. Toda esta actitud del gobierno frente a gremios como el magisterio no hacen otra cosa que agudizar las contradicciones. Y esa frase de agudizar las contradicciones a la derecha cavernaria no le gusta, pues le vuelve a chicharrón de cebo. Claro. O sea, le causa escozor, porque sabe que, como salió en internet un hecho, ¿no? Que están varias espaldas dobladas ahí, sobre ellos un tablero de juego, y la gran burguesía ahí jugando sobre el tablero. Entonces, si los de abajo se levantaran, se cae el tablero, ¿no? Claro. Eso es agudizar las contradicciones. Claro. Tanto va el cántaro al agua que se rompe, ¿no? Se va a romper, claro. En algún momento se va a romper. Tenemos la esperanza que así sea, ¿no? Porque eso es lo que producen los cambios. Están arrinconando, están tratando de hostilizar, de ningunear, de deprimir tanto al sector laboral. Y subestimando. Sí, no solo a los maestros, a todos los trabajadores. No, a todos. ¿Qué decir cómo tratan a las mujeres en los centros de conserver, ¿no? Estas industrias? Es lo peor. Y la tolerancia del gobierno respecto a esto. El gobierno debe resolver los conflictos laborales como árbitro, una suerte de tripartita, ¿no? Claro, de los trabajadores, el empresariado y el gobierno. El gobierno debe orientar a favor de los trabajadores, pero no es así. Ahora, en el caso del magisterio, el gobierno es el patrón. Claro. Tiene el doble papel, ¿no? De árbitro y de parte interesada en el manejo de la educación del país. El maestro está solo frente a dos, o a un poderoso adversario, que es el Estado convertido en patrón. Exacto. ¿Te das cuenta? Exacto. Es desventaja. Y encima tiene, aparte de su gremio, que está aliado con el patrón. Claro. Entonces, fíjate, pues, o sea, hay filipíos modernos. Entonces, ¿cómo resolver eso? Esos filipíos, ¿no? Siempre existen, ¿no? En todas partes. Sí, siempre, claro. Claro. Entonces, ese es un problema que hay que superarlo. Creo que hay que agudizar el debate en las bases magisteriales
dejarnos de sectarismos, ¿no? Y invitar a las bases, comprometer a las bases para que asuman su rol. Las dirigencias van a pasar. Esas cúpulas que están encallecidas ahí en el poder deben salir. ¿Ya? Hay una nueva jornada, una nueva mentalidad, una nueva epistemología para afrontar la problemática. ¿Ya? Claro. No podemos hacer las cosas muy rudimentariamente. Hay que usar la ciencia también para resolver todos los problemas. Claro, y definitivamente pensamos igual. Bien, muchas gracias por estar con nosotros, ha sido importante y ojalá que la otra semana sigamos también debatiendo sobre esos temas. Permíteme invitar a los dirigentes, yo los conozco, para que vengan a tu programa. Por favor, hazlo porque es necesario. Ellos estarían haciendo un enfoque con mucha más propiedad de lo que yo estoy haciéndolo, honestamente te digo. Sí, invítalos porque es importante. Pero yo estoy fuera, no es lo mismo. Es importante y en el debate y en las contradicciones podemos sacar cosas importantes que nos permitan avanzar como pueblo. Claro, eso creo que es lo más importante. Freddy. Bien, muchas gracias Juan Díaz. Ha estado con nosotros el día de hoy para analizar el tema de la huelga nacional y el papel que asume el magisterio en este proceso. Vámonos a la pausa comercial y ya estamos retornando con más aquí en Corriente Alterna.